Me corresponde presentar al conferenciante de ahora mismo, Manuel Pérez Tendero. Somos amigos, nos conocimos estudiando en el Pontificio Instituto Bíblico de Roma. Mi primer año en el instituto, que fue en el año 1991, curso 1991-1992, era su tercer año, es decir, él terminaba, yo comenzaba y él terminaba. Y dio la casualidad también que estábamos en lo que se llama el mismo quartiere, es decir, en el mismo piso, y además éramos vecinos. Y recuerdo que ayer se lo decía, que él estaba preparando un examen de los Salmos. El profesor era Luis Alonso Sequel, y además ese mismo año yo no tuve esa suerte de tenerle como profesor porque se jubilaba en ese curso 1991-1992, y recordaba cómo él pues estudiaba, leía los Salmos y sobre todo pues las expresiones de hebreo, y digo, pues me espera un amplio campo de estudio con el hebreo, y viéndole sobre todo cómo disfrutaba con el estudio de los Salmos siguiendo el manual de Luis Alonso Sequel. Ese año también fue muy significativo porque era el centenario del Colegio Español también. Bueno, por eso que fue un año para recordar. Voy a ofrecer unos datos acerca de Manuel Pérez Tendero, natural de Urda, Toledo. Fue ordenado sacerdote en el año 1992. Es bachiller en Teología por la Universidad Pontificia de Comillas, licenciado en Sagrada Escritura por el Pontificio Instituto Bíblico, y hizo un cuatrimestre de estudios en el Instituto Bíblico y Arqueológico de Jerusalén en el año, al terminar ya sus estudios en el 1992. Es profesor de Sagrada Escritura en el Seminario Diocesano de Ciudad Real y también en el Instituto Diocesano de esta misma diócesis, Instituto Diocesano de Teología. Ha sido párroco de Ballesteros de Calatrava y Villar del Pozo durante 12 años, párroco de la parroquia Santiago Apóstol en Ciudad Real durante 5 años, formador del Seminario Diocesano durante 13 años y más tarde ha sido rector del seminario durante 5 años. Y durante 10 años ha sido delegado diocesano de Pastoral Vocacional y también delegado de Pastoral Universitaria de la ciudad de Ciudad Real durante 11 años. Y actualmente es párroco en San Pedro, la parroquia de San Pedro, en Daimiel. Es también guía de Tierra Santa desde el año 1998. Ha impartido cursos de Sagrada Escritura en diferentes lugares geográficos de España, incluso ha llegado hasta Cuba, en Cienfuegos. También es director de ejercicios espirituales para jóvenes, para matrimonios y para sacerdotes. Ha colaborado en la revista Eclesia y también en el programa Horizonte de Radio Exterior de España y también Radio Nacional en el programa de Buenos Días hace ya también unos años. Y es colaborador actualmente del periódico Lanza de Ciudad Real. Es autor de Cautivados por la Palabra de la editorial Monte Carmelo de Burgos, y también es algo que le gusta participar en él, y por eso tiene un canal de YouTube para la difusión y el estudio de la Biblia llamado Cautivados por la Palabra. Si entráis ahí, buscáis en YouTube Cautivados por la Palabra, veréis que tiene un número considerable de vídeos, como digo, respecto a la difusión y al estudio de la Biblia. Y sin más, pues le vamos a dar la palabra, si bien nos damos cuenta que su actividad pues tiene, como hemos dicho, se mueve principalmente en el seminario, las parroquias, en YouTube, y también él ama mucho el dar ejercicios espirituales. Por eso que le vamos a escuchar con atención, porque nos va a enriquecer, sobre todo en este tema que estamos tratando acerca de la esperanza, los misioneros, testigos de esperanza, y por eso nos va a hablar de testigos de la esperanza en la Biblia. Sin más, muchas gracias, Manuel, por estar entre nosotros. Te escuchamos. Gracias. Buenos días. Agradezco de corazón
a la organización de esta Semana de Misionología ya 77 semanas, ¿no? Muy especialmente el poder estar aquí compartiendo con vosotros este momento, muy especialmente a José Luis Barrio Banal, como dice, compañeros, amigos. Además ha sido una oportunidad para poder vernos y hablar despacito, ¿verdad? Juntos, esto se agradece. Que fue el que me llamó, claro, y también he visto aquí personas que he podido conocer en Cuba, aquí alguno, ¿verdad, Javier? Y también de Ciudad Real, y me alegro. Si nos parece, vamos a empezar leyendo un texto de San Pablo, que todos conocéis, para que en el fondo que sea el tono de esto, ¿no? Damos gracias, o todo lo que nos sucede es gracias a nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos obtenido también, mediante la fe, el acceso a esta gracia en la que nos hallamos, y nos gloriamos en la esperanza de participar de la gloria de Dios. Más aún, nos gloriamos hasta en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación engendra paciencia, la paciencia virtud probada, la virtud probada esperanza, y la esperanza no falla, no defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Capítulo 5 de la Carta a los Romanos. Bien, todos venimos de la misión. Sea donde sea nuestra misión, somos personas que estamos en misión. Venimos desde la misión y desde ahí reflexionamos y hacia allí regresamos. Creo que el tono y el contenido de esta semana pues tiene mucho que ver con agradecer nuestra misión y relanzar nuestro envío. Estamos aquí porque somos misioneros y para ser más misioneros. Y desde ahí ya un primer texto que me gustaría compartir con vosotros para la introducción es el final del capítulo 28 de San Mateo. Esta ponencia tiene que ver con la palabra de Dios y eso es pertinente, muy pertinente. La palabra de Dios es el origen histórico y también la raíz perenne de nuestra misión. La Biblia no solamente nos habla de los comienzos históricos de la misión cristiana, siglo I, sino que sigue siendo la fuente de la misión. El mejor ejemplo es Mateo 28, con una técnica narrativa de este evangelista, yo creo que como pocas, para mí es el mejor final de evangelio que existe, porque el autor, Mateo, el narrador, se aparta y deja al lector en presencia del personaje Jesús resucitado. ¿Por qué? Pues porque Mateo desapareció, porque Mateo murió, el autor muere, pero el personaje Jesús que ha resucitado vive para siempre. Pues uno, al final del Evangelio, se siente no en presencia de un narrador que le cuenta cosas del pasado, sino en presencia de alguien presente, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, que le sigue enviando a la misión. Yo lo pondría casi como cabecera de nuestra misión, el final del Evangelio según San Mateo. Jesús resucitado sigue enviando a cada generación de discípulos desde los comienzos galilaicos de nuestra misión. Entonces, desde ahí yo creo que es importante siempre tener en cuenta la palabra de Dios, no solamente para aprender cosas como contenido, sino porque la palabra de Dios son palabras dichas por el resucitado para que nosotros escuchemos su voz, obedezcamos y, por tanto, cumplamos su voluntad en la misión. Esto en cuanto a la palabra de Dios que esta mañana queremos acercarnos. Y luego en cuanto al tema, en sintonía con el Jubileo de la Esperanza y su lema, Peregrinos de la Esperanza, vamos a intentar presentar algunas claves bíblicas que nos ayuden a reflexionar sobre la importancia de la esperanza en nuestra tarea misionera. Bien, y el primer punto, lo tenéis ahí un poquito el esquemita que os he dicho, los puntos que voy siguiendo para que no os perdáis, pues sí. Es una reflexión que me surge después de 33 años de cura y dando clase y esas cosas, pues uno va teniendo ciertas pequeñas, pero es como todos vosotros, experiencia que le ayuda. ¿Y de qué habla uno cuando le piden que hable? Pues de su experiencia y de lo poquito que ha ido aprendiendo en su camino, ¿no? Entonces, misioneros de esperanza o de la esperanza. Me gustaría invitaros a hacer una pequeña reflexión sobre el genitivo. Esto lo hago mucho con los chicos, con los seminaristas y con los alumnos en griego, sobre todo en Marcos 1.1, Evangelio de Jesucristo. ¿Qué significa de Jesucristo? Y al menos hay más, aquí no pretendo ser experto, no lo soy, pero el genitivo, en español, en griego también, es una sintaxis muy interesante, ¿no? Porque ¿qué relación existe entre el genitivo y su antecedente? Pues ahí es rico, tiene al menos 4, quizá más, pues dejadme que comparta con vosotros 4 funciones del genitivo que tienen que ver
con 4 dimensiones de la esperanza y la misión. ¿Qué tiene que ver la esperanza con ser misionero? Misioneros de la esperanza, pues al menos 4 cosas desde estos diversos genitivos. En primer lugar, puede ser un genitivo subjetivo, que significa que el genitivo es el sujeto del antecedente, es decir, misioneros de la esperanza. La esperanza es el sujeto de nuestra misión. Es como decir la homilía del obispo. ¿Qué significa del obispo? El sujeto que ha hecho la homilía. Es un genitivo subjetivo. ¿Qué significa entonces misioneros de la esperanza? Pues que somos misioneros que vienen de la esperanza. Porque tenemos esperanza, vamos a la misión. Y cuando la esperanza se pronuncia con mayúsculas, porque Jesucristo es nuestra esperanza, pues está más claro aún el genitivo subjetivo. Somos misioneros de Jesucristo, nuestra esperanza. Porque esperamos, porque somos amigos de la esperanza, somos misioneros. Pertenecemos a la esperanza. Eso significa ser misioneros de la esperanza. Le pertenecemos. Él es el sujeto de nuestra misión. La primera relación gracias al genitivo, ¿verdad? Aprendemos entre la esperanza y la misión. Genitivo subjetivo. Pero también se puede entender como genitivo objetivo. La homilía, he dicho antes, la homilía del obispo. Os digo, la homilía del corpus no significa que el corpus ha hecho una homilía, sino que la homilía va sobre el corpus. Entonces el genitivo es el objeto del antecedente. O el discurso de investidura. No es que la señora investidura ha dado un discurso, sería subjetivo, sino que el discurso va sobre la investidura. Genitivo objetivo. El genitivo es el objeto del antecedente. Entonces, misioneros de la esperanza, ¿qué significa aplicado a esto? Que el objeto de nuestra misión, el contenido de nuestra misión es la esperanza. Somos misioneros que transmiten esperanza. Somos misioneros que transmiten fe, esperanza y caridad, vida cristiana. Si la esperanza no es aquello que sembramos en la misión, mal estamos siendo misioneros. O sea, no solamente venimos de la esperanza, sino que transmitimos esperanza. El objeto, por eso yo a veces digo en las parroquias, y las personas que no tienen esperanza, que no participen en la misión, que esperen un poquito, ¿no? Porque claro, si sembramos no solamente en la forma, sino en el contenido, sino en el estilo, como ahora diré, pues no sé hasta qué punto eso es correcto, ¿no? Entonces, transmitimos esperanza. Eso es la misión. El objeto, la esperanza es el objeto de nuestra misión. Pero también, en tercer lugar, podríamos entender el genitivo como un calificativo, por ejemplo, esta es una porcelana de valor. Tiene mucho valor, ¿no? El genitivo puede sin más calificar. Entonces, ¿qué significa misioneros de esperanza? Pues ahí indicaría el estilo de nuestra misión. No solamente de dónde venimos, no solamente lo que transmitimos, sino la forma de transmitirlos. Misioneros con esperanza. Sería un poco también la traducción o el correspondiente. No solamente hay personas que hablan, dicen, porque hay que tener esperanza, pero la forma que tienen de decirlo desmiente su contenido. A veces nuestra forma de actuar y nuestra forma de decir y nuestra forma de tratar a los demás desmiente lo que decimos, ¿no? Como cuando uno se pone a gritar con violencia y dice, ¡hay que amarse unos a otros! Pues, hijo mío, dilo de otra forma porque así no eres creíble. Pues igual pasa con la esperanza. Hay personas que, porque toca, siguen hablando, en algunas homilías, ¿verdad? Vemos pocas, en Burgos seguro que ninguna, pero por algún sitio hay algunas homilías y en la misión tampoco, pues que suenan a vacío. Suenan a vacío. Porque se hablan de cosas que la impresión que da, no se puede juzgar a nadie, es que quien lo está diciendo no cree en lo que está diciendo. Entonces, misioneros con esperanza. Misioneros de esperanza como calificativo. Y en cuarto lugar también el genitivo suele indicar una finalidad. Me gusta mucho reflexionar y hablar como las calles, no sé aquí en Burgos no las conozco, pero en Madrid. La Puerta de Toledo. ¿Por qué se llama Puerta de Toledo una puerta en Madrid? Porque de Toledo significa a dónde conduce esa puerta. En Ciudad Real tenemos 8 o 10 calles, calle de Calatrava, porque por ahí se va a Calatrava la Vieja, donde se fundaron los Calatravos. Calle de Ciruela, se va al Peñón de Ciruela. Calle de Toledo, se va a Toledo. O sea, el D expresa la meta. Pues, ¿qué significa ser misioneros de esperanza? Pues que la esperanza es a lo que aspiramos. La esperanza indica la meta de todo lo que hacemos. Tenemos esperanza y aspiramos a tener más esperanza, porque la esperanza va siendo cumplida y por eso va creciendo en nuestra vida. Es decir, en esta introducción, pues yo quería compartir con vosotros, pues en el fondo quiero
ayudarnos a pensar, ¿no?, a profundizar en 4 formas de relacionar la esperanza con la misión, desde el genitivo español. Muy sencillo, pero yo os invito también a profundizarlo porque creo que nos ayudaría. Y pasamos al tercer punto. Desde este último retomamos esta causa final, ¿verdad?, hacia dónde me dirijo, para hablar de la esperanza y el tiempo, ¿no? Los filósofos dicen, se ha olvidado un poco ya, ¿no?, que la causa eficiente no es la única causa de las cosas, quien hace algo, sino que la causa final es fundamental, lo que proyectamos, ¿no? El sentido de nuestro camino lo configura la meta. El sentido de la vida lo marcan nuestras aspiraciones, sobre todo las de más largo alcance. Cuanto más largo esperamos, más alegría, creo yo, y proyección de vida tenemos. En esta misma dinámica también, cuando veis una película, pues cuando alguien está en una cueva y ve luz, ¿hacia dónde camina? Hacia esa luz. ¿Por qué? Porque intuye que allí está la salida, ¿no? Y cómo nuestra vida está marcada por nuestras aspiraciones, por nuestras metas. Por eso, cuando no hay meta, no hay esperanza. Y entonces tampoco merece la pena andar. Si estoy a oscuras en una cueva y no veo ninguna luz, ¿hacia dónde voy? No sé. Cuando no hay meta, cuando no hay futuro, no hay esperanza y, por tanto, no hay motivación. Los griegos dicen, la palabra elpis en griego, no significa lo mismo que para nosotros, es una actitud ante el futuro. Dicen los griegos que el hombre se sitúa ante el pasado con la memoria, ante el presente con la ascesis y ante el futuro con la elpis, con la esperanza, que puede ser positiva o negativa. En la Biblia la esperanza siempre es positiva, lo contrario es el temor. En cambio, en el mundo griego, temor y esperanza se indican con la misma palabra casi. Bueno, también otras palabras para temor, pero elpis significa también el esperar con miedo a algo, porque no sabes lo que va a ser. En la Biblia no, en la Biblia la esperanza es positivo. El futuro es incierto en la vida y por eso no siempre lo que esperamos, a veces esperamos que el mundo se acabe. Eso es para los griegos la palabra esperanza. Aquí la tentación que tenemos, es decir, aplicación del aspecto griego a nuestra vida, sería que nosotros vivimos el pasado desde la fe, el presente desde la caridad y el futuro desde la esperanza, ¿no? Las 3 virtudes teologales nos sitúan en el tiempo porque somos historia, somos tiempo. Y entonces ser cristianos es recorrer el tiempo con fe, esperanza y caridad. Insisto, el tiempo, afrontar el futuro es quizá la fuente principal de esperanza. La motivación principal tiene que ver muchísimo con nuestra actitud ante el futuro. Lo mismo sucede con la alegría y la ilusión. ¿Cuándo tenemos ilusión? Cuando vivimos expectantes ante lo que está por llegar. Si no, no hay ilusión. ¿Por qué organizo mi casa? ¿Por qué preparo mi casa? Porque van a venir mis hijos este fin de semana de Bilbao. Y entonces la preparo porque van a venir. En el fondo eso es la moral cristiana. ¿Por qué intentamos ser muy buenas personas? Porque estamos esperando a Jesucristo. La moral cristiana es fruto de la esperanza. San Pablo lo dice muy claro en la primera carta a los tesalonicenses, los capítulos 3 y 4, la primera carta de Pablo, la primera síntesis de moral cristiana en el Nuevo Testamento, año 51 más o menos, brota de la esperanza. Es decir, ¿por qué intentamos ser santos? Porque estamos esperando que llegue el Señor. Y nos preparamos para recibirlo. También la moral que Jesucristo predicó, ¿no? No sabéis la hora ni el momento, por tanto, vigilad. La moral cristiana, la actitud, tiene que ver con que esperamos a alguien, tiene que ver con el futuro. Si no esperamos a nadie, la casa se queda sin limpiar. Si no va a venir nadie. Entonces, la esperanza, el futuro marca nuestra actitud ante el presente. Y aquí es fundamental que subrayemos la capacidad de sorpresa. Una persona que ha perdido la esperanza porque ha perdido la capacidad de sorpresa. Cuando hay, lo decíamos, Cáritas, se citaba ayer, ¿verdad? Mientras hay personas hay esperanza, claro, porque no sabes lo que va a pasar. Cuando nace un niño, cuando viene alguien de fuera, todo es posible, todo es posible. A lo mejor estábamos aburridos en esta ciudad, en esta iglesia, y llega alguien de fuera y es la forma que Dios tiene de suscitar en nosotros nuevos caminos, nuevos horizontes. Entonces, la esperanza tiene que ver con la capacidad de sorprendernos ante las personas, ante la sociedad. ¿Y todo puede ir a peor? Sí, y todo puede ir a mejor. A lo mejor la llegada de una persona, de un político, de un papa, de un creyente, de un obispo, cambia radicalmente todo. Por eso esa capacidad de sorpresa es fuente fundamental de esperanza. El futuro. El futuro tiene que ver con las posibilidades que nos traen las personas, que siempre sorprenden.
las personas. Por eso, seguir siempre con lo mismo, no conocer gente nueva, no abrirse nuevas, es también una forma de perder la esperanza. Todo puede cambiar. Mientras hay vida, hay esperanza, ¿no? Proyectar el futuro. Yo aquí también pienso a veces en el ámbito pastoral, como muchos matrimonios, ¿verdad? También sacerdotes, religiosas, no sé si también solteros. Cuando un matrimonio pierde su proyecto, cuando no tiene proyecto común, tiene enamoramiento pasado. Pero de eso no se puede vivir. Un matrimonio, un amor, un sacerdote también, a lo mejor el seminarista era el mayor el más ilusionado de todos los seminaristas. Cuando se ordenó, la mejor celebración de ordenación que ha habido en esta diócesis. Pero si no hay proyecto de futuro, si ahora tiene 56 años este sacerdote y está viviendo de las rentas del pasado y su ilusión fundante, no es suficiente. O el matrimonio, la mejor boda, hubo 8 curas en su boda. Y leyeron ellos, y dieron acción de gracias, y luego se fueron de luna de miel, se fueron al Camino de Santiago, religiosamente. Hicieron una misa de acción de gracias cuando volvieron, pero no se puede vivir del pasado. Tenemos que vivir también del futuro. Si ese matrimonio no tiene proyecto común, el pasado se empobrece. Es la importancia de tener futuro para poder sostener nuestro presente y nuestros proyectos. Me parece fundamental. Es un tópico, pero creo que hay que decirlo aquí, hablar de la diferente concepción del tiempo que tienen los griegos y el mundo bíblico. En el mundo griego, aunque esto es generalizar, pero yo creo que es cierto, mucho el eterno retorno, ¿verdad? Hay un libro bíblico, que es muy griego, Kohelet, Eclesiastés, no hay nada nuevo bajo el sol. Entonces, como nada va a cambiar, pues no podemos hacer nada, porque siempre va a ser así. Ahora, si el tiempo es lineal, el futuro está por escribir. Pero la esperanza también tiene que ver con el concepto de tiempo que tengamos, con el concepto de la vida que tengamos. En un concepto cíclico del tiempo no es posible realmente la esperanza. Es posible unas expectativas muy pequeñas, pero esperanza es solamente posible en el concepto de tiempo que tengamos. En el mundo griego, la edad de oro está siempre en el pasado. Cualquier tiempo pasado fue mejor. En el mundo bíblico, lo mejor está por llegar. El Mesías no está sobre todo en el pasado, sino en el futuro. Entonces, nuestra actitud ante el futuro, nuestra concepción del tiempo. Eso sí, este futuro por hacer supone la responsabilidad del hombre y también la posibilidad de destruirlo, claro que sí. La esperanza tiene que ver con una visión lineal del tiempo y una seguridad en las posibilidades de la libertad. El destino no está marcado, no está marcado. Bien, ¿y cuáles serían, cuarto punto, los fundamentos de la esperanza? Para el hombre bíblico, ¿por qué? Como decimos, no, hay que tener esperanza en la homilía, hay que tener esperanza. ¿Pero por qué hay que tener esperanza? Mire usted, es muy fácil decir que hay que tener esperanza, pero ¿dónde se beben las fuentes de la esperanza? Para el hombre bíblico, la esperanza, además, no hay un término, sino que esperanza, fe, confianza prácticamente son sinónimos. La base de la esperanza bíblica es la confianza en Dios, fiarse de sus promesas, creer en lo que nos promete. Por eso la Biblia, aunque la esperanza, el Antiguo Testamento, la esperanza es siempre algo positivo, pero se puede esperar vanamente. Maldito quien espera en el hombre. Jeremías 17, ¿verdad? Quien confía en el hombre. Bendito quien confía en Dios. Hay esperanzas mal fundadas. Tú esperas algo de alguien que no te lo puede dar. Entonces estás tergiversando la esperanza. Solamente quien espera firmemente en Dios puede tener esperanza cumplida. La historia está marcada por la ambivalencia, y lo sabemos quizá más que nunca. El futuro no es automático. Son muchos factores los que convergen para que la humanidad no se extravíe. Bueno, pues la esperanza implica creer en la historia, creer en el hombre. Implica, por encima de todo, creer en Dios. La esperanza bíblica consiste, creo yo, en saber que el futuro está en manos de alguien que nos ama. El futuro no está, influye mucho, no hay que ser fundamentalistas, el futuro, pero influye mucho el político de turno, influye mucho el que tiene el poder en la iglesia de turno, influye mucho Pero eso no es la clave del futuro, todo pasa. La clave del futuro está en Dios que nos ama. Y como nos ama, esta ambivalencia de la historia, creo yo, tiene que ver con el dualismo y con esas luchas. Acordaos un ejemplo, por ejemplo, en Babilonia. ¿Cómo se creó el mundo? Por una lucha entre Marduk, el bien, y Tiamat,
el océano primordial, el caos. ¿Y quién venció entre el caos y el orden? Venció el orden. Pero es una victoria relativa. El mundo sigue pendiente por eso cada año, en Año Nuevo, se renueva ese mito, con ritos apropiados, de la victoria de Marduk, del orden sobre el caos, porque el mundo está a punto de ser otra vez engullido por el caos. Entonces, nunca sabemos lo que va a pasar. Por eso yo creo, me atreví a decir también, otra clave de la esperanza es que el monoteísmo es la única posibilidad de la esperanza. Lo demás es a ver si van las cosas bien. El dualismo eterno de las luchas entre un principio bueno y un principio malo, eso es imposible. No sabemos a qué tenernos, no sabemos qué va a pasar. Solamente cuando Dios, el Dios bueno, es el Dios único, que ha creado un mundo bueno, que ha prometido cosas y que actúa en la historia, esa es la posibilidad metafísica, diría yo, de la esperanza. No voy a meterme en esto, pero sí, yo querría sugeriros, algunos, entonces aquí, ¿qué metafísica? ¿Hay una metafísica de fondo en la esperanza? Yo creo que sí, aunque no nos lo planteemos. Si tenemos una idea de Dios, a lo mejor es imposible la esperanza. Para que sea posible la esperanza, Génesis 1, sabiduría 11, fundamental. Creemos en que Dios todo lo ha hecho bueno, porque si no, no lo habría creado. Es decir, creemos en un Dios creador que ha creado todo bueno. Y por eso el hombre está bien hecho, la historia está bien hecha. Todo era bueno, Génesis 1. Y cuando crea al hombre y a la mujer, todo era muy bueno. Frente a ciertas ideologías de hoy que nos dicen que la creación es buena, la naturaleza es buena y el hombre es malo, la Biblia afirma, la creación es buena y el hombre es muy bueno. Puede pecar, pero es muy bueno. Entonces nuestra esperanza se fundamenta en Dios creador. Y también en Dios que nos espera en el futuro, en Dios que promete, en el Dios de las promesas y en el Dios de la providencia, que actúa el deísmo, ¿sabéis lo que es, no? Dios creó el mundo y se desentendió. En el deísmo es imposible la esperanza, porque Dios no apuesta por la historia, a Dios no le importa la historia, todo puede pasar. Necesitamos una metafísica de la esperanza, una ontología de la esperanza, una teología de la esperanza, Dios creador y Dios providente. Sin ese Dios, la esperanza pierde el fundamento. Pierde el fundamento. La esperanza tiene mucho que ver también, profes de filosofía, tiene mucho que ver también con nuestra idea de lo real. Frente a un amigo mío, profesor en el seminario allí, es filósofo, le gusta mucho la filosofía, y los últimos libros que lee, me cuenta de filosofía, pues son, una filosofía de la desesperanza. Lo normal de la historia, la condición normal del hombre es la depresión. Y la solución de la vida es el suicidio. Eso en filosofía. O sea, eso no como posibilidad, no, sino como la esencia del ser. Dice uno, pues claro, esto es fruto de una falta de esperanza. ¿Tendrá que ver todo esto con el abandono de Dios, del Dios monoteísta, del Dios providente? Pues a lo mejor la esperanza humana también tiene que ver con Dios, no solamente la esperanza cristiana. Filósofos de la desesperanza, a quienes hay que decir, la esperanza no solamente es una actitud de vida, sino que es una filosofía de fondo. Y para sembrar esperanza no solamente hay que dar sonrisa y animar a la gente, sino fundamentar racionalmente esa esperanza. Tenemos que pensar en las condiciones de posibilidad de la esperanza. Porque una persona que no cree realmente en un mundo bueno, por mucho que le animemos y le entretengamos, no va a tener esperanza. La esperanza se fundamenta en una idea de Dios, en una idea del hombre, en una idea de la historia. Sin eso, lo demás, la pastoral, tiene de fondo una teología. Eso no podemos olvidarlo nunca. En el fondo, ¿en qué se basa nuestra esperanza? El fundamento de la esperanza, todos os suena, ¿verdad?, esas dos características del Dios de la alianza, Hesed y Emet, que es una endiadis, misericordia y lealtad, que se debe traducir seguramente como un sustantivo con un adjetivo. La misericordia, fiel. Porque el amor de Dios es fiel, tenemos esperanza. Porque Dios no se va a cansar. Lo diría San Pablo a Timoteo, ¿verdad? Aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel, porque no se puede negar a sí mismo. En la tu fidelidad es grande, cantamos por ahí, tu fidelidad es grande, cantamos mucho en mi parroquia. La fidelidad de Dios es la base de nuestra esperanza, el fundamento. Y a veces se nos escapa. Esto es muy fácil de creerlo en teoría, muy fácil. Pero
¿Cuál es el fundamento cotidiano de la esperanza? Creo yo, aunque esto suene a muy... La oración. La oración. El contacto con el Dios de la esperanza. No se puede vivir de ideas solo. Se tiene que vivir de experiencia. No es Dios es monoteísmo y creemos en, sino que tenemos experiencia del Dios único. Tenemos experiencia de la providencia de Dios. Las personas que rezan en la oración aprenden a mirar el mundo con esperanza. Por ejemplo, la lección divina, ¿no? Lectio, meditatio, oratio, contemplatio. ¿Qué es la contemplación? La nueva mirada sobre el mundo que la oración me concede. Desde la atalaya de la oración, vuelvo a mirar el mundo con esperanza. Por eso yo creo, sin juzgar a nadie, pero que la actitud entre los cristianos de una fuerte falta de esperanza de fondo es signo de una fuerte falta de oración. No estamos en contacto real con aquel que es nuestra esperanza. En algunos salmos, Salmo 73, ¿no? Yo pensaba, me resultaba muy difícil, cómo en el acto del orar, en el acto de la oración, entras a la oración con desesperanza y sales de la oración con esperanza. No son cosas teóricas de una metafísica de la esperanza que los filósofos escriben, sino una experiencia de la esperanza. Y para eso lo fundamental no es Dios como idea, sino la oración. La oración. Yo a veces pienso en cosas tan sencillas como que a la Iglesia de hoy le falta esperanza porque tenemos muchas cosas que hacer y no tenemos, no sé aquí en Burgos, y no tenemos tiempo de rezar. Rezar siempre es lo último, el contacto con Dios, ¿no? Si no se bebe de la fuente, al final nos quedamos sedientos. El contenido de la esperanza. El contenido de la esperanza es análogo. En el Antiguo Testamento, ya sabéis, no se espera la vida eterna de forma explícita. El israelita no espera resucitar. De hecho, en tiempo de Jesús, los saduceos no creían, los jefes sacerdotales no creían en la resurrección, solamente los esenios y los fariseos. Y en el Antiguo Testamento, en la Biblia hebrea, de forma explícita, hay un texto que habla de resurrección, de los 46 libros. Un texto, Daniel 12, solo uno. En la Biblia griega hay un poquito más, Sabiduría y Segunda Macabeos. Y luego algún texto por ahí un poco implícito, pero textos que de forma explícita hablen de la esperanza en el más allá, 3. Sabiduría, Segunda Macabeos y Daniel 12. No más. Por lo tanto, la esperanza no es solo esperanza en la vida eterna. Hay muchos tipos de esperanza. ¿Qué esperaba Abraham? A lo que aquí le acostumbró, esperaba tener hijos, que por cierto no tenía, y esperaba que esos hijos, ese pueblo, poseyera la tierra. Y lo que quiero decir con esto es que la esperanza en el Antiguo Testamento se construye. También el contenido de la esperanza. Y que hay muchos tipos de esperanza. Se puede llamar esperanza a que llega el fin de semana y no hay clase. Es una esperanza. Yo me acuerdo de jovencillo, de niño, y después estando en el seminario, yo estaba deseando que llegaran los miércoles porque había deporte. Era una esperanza para aguantar la semana. Y luego que llegara el viernes o el sábado para ir a casa. O sea, vivimos también de pequeñas... Las pequeñas esperanzas no hay que despreciarlas. No, yo soy muy profundo y tengo solo esperanza teologal en la... No. También las esperanzas pequeñas son importantes. Dar a la gente pequeñas esperanzas. Entonces, eso también es esperanza. Y en el Antiguo Testamento la esperanza no es solo resucitar, que va. Es esperar, pues eso, en que Israel viva en paz, que los enemigos no le ataquen, ¿verdad? Eso es en el Antiguo Testamento, está lleno de... Entonces hay una increscendo en el contenido y el objeto de la esperanza. Y, para mí muy interesante, ¿cómo se construye la esperanza en el Antiguo Testamento? En muchos casos, en la mayoría, cuando parece no haber esperanza. Fijaos, en el libro del Génesis, los autores subrayan mucho la historia patriarcal, le ponen un blanking, son autores biblistas, ¿no? Hablan de la dilación de la promesa. Dilación de la promesa. ¿Qué significa eso? Que Dios promete a Abraham, pero que no llega. Va a tener un hijo. Y Abraham creyó. Pero pasan los años, tenía 75 años. Va a tener un hijo, dice Abraham. 75 años y una mujer estéril.
pero creyó. Claro, pero pasan 10 años y el hijo, Dios, ¿te acuerdas? No por nada, ¿te acuerdas que me prometiste tal? Bueno, pues que me herede Lot. Dice Dios, no, Lot no. No, que me herede mi siervo, Eliezer. No, tu siervo no. Bueno, pues entonces, esto es interesantísimo para la pastoral. Como Dios no cumple sus promesas, ¿qué hace Abraham con Sara? Acuéstate con Agar y ten tú el hijo. Como Dios no cumple sus promesas, cumplámoslas nosotros. Eso es un principio pastoral que yo veo a menudo muchísimo. Y dice Dios, no, Abraham, que te la voy a cumplir yo con Sara. Va a ser un milagro mío. No va a ser... ¿Veis? La esperanza es contra toda esperanza, que dirá Romanos, ¿no? ¿Por qué contra toda esperanza? ¿Por qué? Porque no acaba de llegar y cuando llega a Génesis 22 tiene que sacrificar a Isaac. Porque hay que devolverle a Dios la esperanza. Entonces, la dilación de la promesa. Gracias a que parece que Dios no cumple, nos llega como la parusía, ¿verdad? El retraso de la parusía en la iglesia primitiva. Bueno, y hoy, gracias a eso, Dios es una pedagogía de la esperanza. La dilación de la promesa es una pedagogía de la esperanza. Hay esperanza, Dios educó al pueblo en la esperanza por eso. Y cuanto más no se cumple, lo que diría San Agustín del deseo, ¿verdad? Cuando pedimos las cosas y no se nos son concedidas, es para ampliar nuestra capacidad de deseo, para así que Dios nos llene más. También llegan momentos en la historia de Israel en que la dilación de la promesa se convierte en no promesa. Un rey, y resulta que después destruyen la monarquía y no hay más reyes. Una ciudad y un templo. Nabucodonosor destruye el templo. ¿Qué se puede hacer cuando la esperanza queda frustrada? ¿Qué se hace en la Biblia, de hecho? Hay gente que pierde la esperanza. Pero ¿qué suelen hacer? ¿Qué es la Biblia? ¿Qué es el Antiguo Testamento? Reinterpretar los textos antiguos desde una esperanza más amplia. Os invito a leer la Biblia, el Antiguo Testamento, desde aquí. Número 24. En el futuro surgirá una estrella de Judá. ¿Qué significa eso? David. Y después los reyes siguientes. Cuando no hay rey en Israel, ¿qué se hace? ¿Olvidar Números 24? No, reinterpretar Números 24 desde un futuro rey al que se llama Mesías. No sé si me estoy explicando. El que no se cumpla una cosa ha sido la pedagogía divina para que la esperanza se amplíe. Nuevos horizontes. Y al final del todo, otro tema fundamental, no solamente ya el Mesías, Jerusalén, la justicia de Dios. Lees Proverbios, lees el Eclesiástico, Dios premia a los buenos y castiga a los malos. Le va bien, con palabras actuales porque nadie se sienta ofendido, le va bien al que es bueno, le va mal al que es malo. Y dice Job y Cogelet, mentira, y llega sabiduría más allá de esta vida. La justicia es inmortal. La fe en la resurrección, al menos en sabiduría, es un postulado de la justicia de Dios. Es un ampliar con esperanza, lanzarse a un futuro pleno, cuando en el presente no se cumple el mes, pedagogía de Dios. Dios ha ido revelando a su pueblo una esperanza mayor, dice la carta de los Hebreos, gracias a las faltas aparentes de cumplimiento de la esperanza en su historia. O sea, aquí también esto podría estar pasando hoy entre nosotros. Yo creo que sí. ¿Dios ya lo ha dicho todo? ¿O Dios tiene que seguir educando a su iglesia en la esperanza? Yo creo que tiene que seguir, que quiere seguir educando a su iglesia en la esperanza. Y para eso, ¿cómo lo hace Dios? Con la dilación de la promesa. Con la falta aparente de cumplimiento. Es que no hay vocaciones. Es que no hay... ¿No será eso parte del plan de Dios para relanzar nuestra esperanza? Y también la esperanza, el contenido, no solamente va ampliándose hacia el futuro, sino que también en la Biblia siempre tiene que ver con el individuo y con la comunidad. Tiene que ver con Israel y con las naciones. Tiene que ver con el hombre y tiene que ver con las criaturas. Romanos 8. Fue la frustración de la creación, ¿verdad?, que fue sometida, pero con la esperanza de participar en la libertad de los hijos de Dios. Y yo creo que en eso también el cristianismo hemos tendido a la individualización de la esperanza. En esto los apocalipsis negativos nos han ayudado poco, ¿no? ¿En qué tenemos esperanza? En que el alma va a subsistir. ¿En qué tenemos esperanza? En que yo voy a resucitar. ¿Y este mundo? ¿Y la gente pecadora? ¿Y los que no me quieren? ¿Y los que huyen a la iglesia? ¿Y los que... La esperanza no es solo individual.
Parece que el presente es comunitario, pero el futuro es individual. No, la esperanza bíblica es siempre del individuo, pero más del pueblo y del individuo dentro. Y no solamente del pueblo, sino de los pueblos. Ahora veremos esto con Abraham. Y no solamente de los pueblos, son círculos concéntricos, sino de todas las criaturas. Porque Dios todo lo creó bueno y quiere que todo subsista. Bien, damos un pasito más y os invito a fijaros en la figura de Abraham. La elección de Abraham como signo de esperanza por parte de Dios. Voy a intentar resumir esto, no lo voy a leer porque A ver, Abraham no solamente es un hombre que vivió la esperanza, creyó contra toda esperanza, dice San Pablo. Abraham creyó en Dios y vivió, sino que Abraham es, si yo pudiera transmitir esto, por lo tanto nosotros que somos Abraham, sucesores de Abraham, Abraham es la esperanza de la humanidad. Me explico. Abraham aparece en Génesis 12, ¿verdad? Bueno, pues los capítulos anteriores, alguno que ha visto me dijo los vídeos que tenemos esto es aplicado en uno de ellos, ¿no? Los capítulos 1 al 11 del Génesis, si os habéis fijado despacio, antes se decía que era el yavista. Von Rath habla un poquito de esto, ¿no? Que oye, el yavista, el pobrecito, ya no existe, dicen, pues bueno, quien sea. Pero Génesis 1 al 11 tiene siempre el mismo esquema. Pecado, castigo, puerta de esperanza. Vamos a poner los 4 ejemplos que aparecen. Adán y Eva. Pecado, castigo, pero el castigo no es definitivo. Dios les hace unas túnicas para cubrir su desnudez y les da descendencia para que no mueran del todo. Y además de descendencia, Eva, que es la madre de todos los vivientes, además promete que la mujer, su descendencia, vencerá a la serpiente. El castigo no es definitivo, el hombre no es aniquilado. Después, Caín, pecado, mata a su hermano por envidia, castigo, errante, pero esperanza. Dios le pone una marca para que nadie le haga nada. Es el primer alegato de la historia de la humanidad, yo creo, contra la pena de muerte. Este señor ha matado, pero no le pueden matar. Hay una puerta de esperanza. La humanidad pecadora, pecado, Noé, el diluvio, pero puerta de esperanza. En un arca, la humanidad, los animales, todo, una semilla para reconstruir. Babel, el último pecado. Pecado, la torre, castigo, dispersión, no hay esperanza. El lector de Génesis 1 al 11, luego leéis despacio si tenéis tiempo, que hay muchas cosas que hacer, pero está acostumbrado a tener esos 3 momentos en el esquema. Y llega el último pecado y ahí no hay esperanza. Parece que Dios se ha cansado de dar esperanza. No, está muy bien hecho. Es que Génesis 12, la historia patriarcal, es la respuesta de Dios, la esperanza sembrada por Dios a la historia de pecado de la humanidad. Está muy bien compuesto. ¿Qué le dice Dios a Abraham? Por ti serán bendecidas todas las razas de la tierra. Pues, ¿qué es Abraham? ¿Qué ha sido la historia humana? La historia humana es una historia de desobediencia y, por tanto, maldición. ¿Y qué hace Dios? Introducir en la historia una semilla de esperanza. Frente a los vagabundos y expulsados, Caín, la humanidad, Adán, el peregrino, que surge para introducir en la historia la bendición. Pues, ¿por qué existe Israel? ¿Por qué existe la Iglesia? Dei Verbum, número 1, para que el mundo tenga una esperanza. Y la esperanza es una semilla. Lo va sembrando para que todos los pueblos que están en una historia de pecado se abran una historia de bendición. Dios no llega e irrumpe y salva, sino que introduce una semilla de futuro. De mucho futuro, además, Abraham, fijaos, hasta Jesús. Entonces, la esperanza tiene que ver con la siembra, las parábolas de Jesús. Y nosotros, en cambio, queremos ver la esperanza. La esperanza como puñetazo de Dios en la historia. No, la esperanza es una semilla, además pequeña. La semilla es Abraham, un anciano. ¿Dónde está la esperanza para la Iglesia de hoy y para el mundo de hoy? Pues quizás esté en Abraham y en Sara, un anciano y una estéril. En cambio, nosotros, ¿cuándo tenemos esperanza? Cuando vemos mucha gente y muy joven. Y Dios eligió a 2 ancianos estériles. La esperanza, aprendemos que la esperanza del mundo es la elección de uno, pequeño, sin futuro. Elige a 2 personas sin futuro para que la humanidad tenga un futuro. Esta es la esperanza bíblica. Este es el Dios de la esperanza. Séptimo, nos hemos llegado al final.
que es lo que da el título un poquito a la ponencia que yo, exploradores de lo definitivo. También después de Abraham después de los patriarcas viene el Éxodo. El pueblo espera llegar a la tierra prometida y no llega. No voy a meterme en ese tema, pero sería muy interesante cómo también el desierto, los 40 años del desierto, son una pedagogía de la esperanza. El pueblo tiene que aprender a confiar en Dios. No solo de pan vive el hombre, Dios te quiere educar. Tienes que fiarte de Dios. Y Dios no solamente da promesas, sino que actúa. Pequeños signos, el maná, las codornices, pues el pueblo no acaba de fiarse de Dios. No acaba de creer en la meta. Bueno, pero me quiero fijar en lo último, Números, capítulos 13 y 14. Cuando van a llegar ya al final de la meta, están ya por el sur, ¿verdad? Por el sur de Palestina, por el sur de Israel, mandan 12 exploradores. Todos sabéis el tema, ¿no? Y si no lo leéis despacio, uno por tribu, 12 van a explorar la tierra. Y cuando vuelven de explorar la tierra, que es la meta a la que se dirigen, vienen con una doble sensación. ¡Vaya tierra! Realmente mana leche y miel. Pero, ¿qué habitantes tiene? Como mi primo el de Zumosol, que decíamos cuando yo era joven, ¿no? Si no sé los que sois mayores, son gente con la que no podemos luchar. Por tanto, los 12 exploradores vienen con una ilusión en la tierra, pero con una desesperanza grande. No podemos conquistar la tierra. Menos Josué y Caleb. ¿Cómo que no podemos? Sí podemos. Bueno, pues aquí yo creo que tenemos uno de los ejemplos más bonitos de esperanza bíblica y más aplicables a nuestra situación. ¿Qué es la esperanza bíblica? Creo yo. Exploradores de lo definitivo. La vida tiene una meta, la Iglesia tiene una meta, el Éxodo es el símbolo de la historia de la humanidad. Claro, ¿cuándo cuesta más llegar a la meta? ¿Cuanto más cerca está? Cuando uno se va a ordenar de cura, no sé si os pasa a vosotros, casi es cuando más fantasmas surgen. Cuando uno se va a casar, cuando uno se casa de verdad, con cosas serias, ¿no? Pues es cuando más fantasmas surgen, más dudas surgen. Cuando uno está a punto ya de llegar a la tierra prometida, a Canaán, es cuando más seremos capaces, no seremos capaces. Y cuanto más se hace la carrera, cuanto más llega al final, más cansado estás, por supuesto, por otra parte, ¿no? Y más te faltan las fuerzas. Entonces, la esperanza es, hay meta, pero ¿podré llegar a la meta? La meta merece la pena. Entonces, ¿qué necesitamos, yo creo, para que el mundo tenga una esperanza? Exploradores de la meta. Gente que vea la meta y venga a decirnos la belleza de la meta y la posibilidad de llegar. Claro, de los 12, 10 no tuvieron esperanza, 2 sí. O sea, la esperanza no es algo mecánico. Todo aquel que ha experimentado tiene esperanza. No. Necesitamos personas como Josué y como Caleb. ¿Quiénes son hoy los exploradores de lo definitivo? Yo creo, yo dando ejercicios a unas monjas les hablaba que ellas deberían ser la vida consagrada, dice Lumen Gentium, tiene que ver con la escatología, ¿verdad? Pero yo creo que todo cristiano en el fondo hemos tocado lo definitivo, hemos visto Canaán. Y por eso le transmitimos al mundo y le decimos, no sabéis lo hermoso que es Canaán, seguid caminando. Porque además el Dios que nos empezó a poner en camino en el de Egipto nos llevará, Filipenses 1, ¿verdad? El Dios que comenzó en ti la obra buena, Él mismo la llevará a término. Si no tenemos personas que hayan gustado la belleza de lo definitivo, de la meta, seguramente no creeremos en la meta. Aquí hay un matiz y es, el fundamento de la esperanza no es solo fiarnos de la palabra de Dios, es muy importante, sino también haber gustado. Además de palabra, yo aquí me atrevería a poner una comparación, y es que además de fundamentarse en la fe, en la palabra, hay un aspecto sacramental en la esperanza. Sacramental es, digo, nuestro sacramento, la Eucaristía. El aspecto eucarístico de la esperanza. La esperanza cristiana es fruto de la Eucaristía. Porque, ¿qué es la Eucaristía? La Eucaristía es estar en contacto con el banquete definitivo. Un contacto así un poco, sí, pero el contacto. La Eucaristía no es solo memoria del pasado, Cristo en la muerte, sino que es memoria del futuro, como les gusta decir a los teólogos orientales. Memoria del futuro. Es cuando celebro la Eucaristía, no solamente creo en las promesas de Dios, sino que toco esas promesas, gusto esas promesas. Y entonces, como he tenido experiencia sacramental de la meta, puedo animar a los demás a seguir con fuerza y esperanza e ilusión el camino hacia la meta.
Yo creo que esto es fundamental. Yo querría el aspecto sacramental de la esperanza. Necesitamos personas que hayan tocado la meta. ¿Y quién es la meta? Jesucristo. Y entonces, cuando nos hemos encontrado con Jesucristo, que no solamente está en el cielo, Jesucristo es el futuro. Jesucristo no solamente es el cielo, es el futuro mío y el futuro de la humanidad. Entonces, cuando yo he gustado la meta, puedo ser testigo creíble de que esto tiene futuro. Entonces, el aspecto sacramental, el aspecto eucarístico, es verdad que de los 12, 10 perdieron la esperanza. No todos los que gustan la Eucaristía tienen esperanza. Hace falta ser como Josué y como Caleb. Hace falta que esa experiencia de lo definitivo nos... Bueno. Y esto es lo mismo, ya cortando, esto es lo mismo que hacen los apocalipsis. ¿Qué es la apocalíptica Daniel? La apocalíptica intertestamentaria. ¿Qué es el apocalipsis? Precioso también. Por cierto, San Juan Pablo II escribió una exhortación apostólica, Ecclesia in Europa, no sé si os acordáis. ¿Sabéis cuál era el motivo? La esperanza. ¿Y sabéis cuál era el hilo conductor? El Apocalipsis. El Apocalipsis es el libro de la esperanza en la Biblia. ¿Por qué? ¿Qué es un Apocalipsis? Un Apocalipsis es el pueblo está hecho polvo. El pueblo está viviendo, el pueblo elegido, está viviendo circunstancias de opresión y de ninguneo. El pueblo no somos nada en la historia, no somos nada. Entonces, ¿cuál es la tentación? La elección de Dios es imposible. La elección de Dios es mentira. No somos el pueblo elegido. O somos muy, es verdad, pero somos tan pecadores que es imposible. Este mundo es del demonio. Solo el demonio tiene futuro. Nosotros no. Es la tentación. ¿Qué es el Apocalipsis? No. Un elegido es tomado de los pelos, ¿verdad? Y es llevado a la atalaya de la liturgia, al cielo. Apocalipsis 4 y 5. Y allí ve el misterium de Dios. ¿Qué es el misterio de Dios? Sus planes sobre la historia. Y allí el elegido ve el futuro de la humanidad, que es positivo. El futuro de su pueblo, que es victorioso. Entonces ha visto los planes. Misterio no significa Dios escondido. Misterio en la Biblia es el objeto del Apocalipsis, revelación. Es decir, es el plan de Dios sobre esta historia. Y ha visto que, aunque la tribulación es el presente, el inmediato futuro es la victoria del bien. Y como ha visto el futuro, como los exploradores, el Apocalipsis, el apocalíptico, es el explorador del futuro también. Baja y le cuenta a su pueblo lo que está a punto de suceder para que el pueblo viva con esperanza en las tribulaciones de este mundo. No nos falta también hoy, como Caleb y como Josué, personas apocalípticas. No apocalípticas en el sentido que a menudo se dice, sino en el sentido bíblico y real de la palabra. Personas que también, desde la atalaya de la oración, desde la atalaya de la liturgia, otra vez la Eucaristía, han visto el inmediato, el inminente plan de Dios. Y por eso, a pesar de la tribulación, la esperanza no defrauda. Empieza así con Romanos 5. Hasta nos gloriamos de las tribulaciones, porque la tribulación engendra esperanza cuando hemos visto lo definitivo, cuando hemos visto el plan de Dios sobre esta historia. Entonces, los apocalipsis, los exploradores, son las fuentes de esperanza en la Biblia y que hoy necesitamos seguir escuchando. La esperanza. El punto 9 y 10 y 11, pues yo creo que no voy a poder llegar porque estamos ya acabando y sería un poco lo de Cristo, ¿no? Cristo nuestra esperanza. Ayer se hablaba del ancla. Dejadme poner solamente este ejemplo. Dos cositas, me perdonáis, es que me da mucha pena no decirlo, pero por otra parte no quiero cansaros. El Evangelio y la esperanza. ¿Qué tenemos que hacer, además de lo definitivo? Jesús. Además, esto lo sabemos todos, lo decimos todos. ¿Cuál es la forma mejor que existe para dominar el mundo? Quitar la esperanza. Meter miedo. Meter miedo. ¿Y cuál es el método para meter miedo? Y dar noticias solo negativas. Uno pone el telediario de cualquier cadena, también de la Iglesia Católica, con perdón. Pero también de la Iglesia Católica a veces, ¿no? Todo va mal. Todo va mal. Miramos, todo va mal. ¿Qué es Jesucristo? Evangelizomai. Evangelizar. Lo inventó el segundo Isaías, cuando el destierro. La gente no quería volver, les animó a volver. ¿Jesucristo qué es? El evangelizador.
¿Qué es ser misioneros de la esperanza? Ser evangelizadores. ¿Y qué hay que hacer? Transmitir buenas noticias. ¿El mundo va mal? Sí, no peor que otras veces, va mal. Quizá hoy hay más medios de mal, pero en el fondo poco los asirios ya empalaban a la gente con un poco, no ha cambiado mucho. Tenemos que dar buenas noticias, porque para que la gente sea libre y tenga esperanza, tiene que ver buenas noticias. Entonces, evangelizar, ¿qué es evangelizar? Dar buenas noticias, de todo tipo, sobre todo Cristo ha resucitado, esa es la gran noticia. Pero desde ahí, todas las demás. También dar buenas noticias humanas. Dar buenas noticias, por ejemplo, aquí en Burgos no, pero en algún sitio por ahí se juntan los curas. Algunos curas se juntan y todo es malo en la diócesis. Todo va mal. Se juntan las monjas, todas las semanas son un desastre. No es verdad. No es que hay que ser positivos, hay que ser realistas. Pero sabéis, mira, punto 10, ¿sabéis por qué no damos buenas noticias? Yo creo, porque miramos equivocadamente, punto 10. Porque miramos donde no debemos mirar. Y aquí las bienaventuranzas, que no voy a explicar, pero sí la pobre viuda del capítulo 12 de San Marcos. ¿Dónde miramos? Por lo menos yo lo veo por mí. ¿Dónde miro yo? Para arriba. Para arriba en esta historia, a la gente que tiene el poder, a la gente que manda. ¿De quién hablamos en la Iglesia normalmente? De la gente de arriba. Y mirar para arriba, ¿qué causa en nosotros? Desesperanza. En cambio Jesús dice, discípulos, mirad esa pobre viuda que ha echado una monedilla en él. ¿Quién la mira? Nadie. Ahí no mira nadie. Pues ¿cuál es el gesto fundamental de Jesucristo, la enseñanza fundamental? No es solo hay que ser generosos, que sí, también, sino ¿dónde debéis mirar? Si miráis para abajo, si miráis donde nadie mira, bienaventuranzas, si miráis, tendréis esperanza. Porque el mundo, eso lo sabe lo misionero mejor que nadie, el mundo está lleno, pero lleno, de viudas que dan todo, sin que nadie se entere. Es la buena noticia. Entonces, ¿por qué damos mala noticia? Pues estamos mirando para arriba. Quizá porque tengo yo ganas también de subir, ¿no? Entonces, mirando a la política internacional, mirando a la política nacional, a veces mirando a veces ciertos aspectos de la Iglesia, ¿no? Pues todo es negativo. Y es que seguramente es bastante verdad. ¿Qué tengo que hacer? Me han dicho que busque buenas noticias. No te creas, ¿eh? Ni que busque buenas noticias para dar. Baja el cuello, baja el cuello. La viuda. Está el mundo lleno. Y Dios, es que por nadie se entera. Vamos a hacer un vídeo de internet sobre... Bueno, mejor hay que hacer un vídeo de internet para que la gente se entere. Pero Dios no cambia el mundo enterándose el mundo. Si Jesucristo nació y nadie se enteró cuando nació. Y Dios cambia el mundo realmente. Entonces, tenemos que creer en lo pequeño. Tenemos que creer allá donde nadie se entera. Una persona, cuando deis limosna, que nadie se entere, Mateo 6. Cuando cambiéis el mundo, aunque no se entere nadie, no os preocupéis, que Dios sí se entera. Quien cambia el mundo no soy yo y la información sobre mí. A ver, no hay que despreciar los medios. Yo estoy metido en YouTube hasta el... No hay que despreciarlo. Pero eso no cambia del todo el mundo. Lo que más cambia el mundo es cuando hago cosas por pura gratuidad y nadie se entera y no salgo en Internet. Eso es lo que cambia el mundo y ahí es donde está la esperanza. Jesús nos enseña a mirar donde nadie mira. Y si miramos para abajo, yo os aseguro que tendremos esperanza. Y el ancla tiene que ver con esto de Hebreos, pero eso no lo voy a explicar, pero no, sencillamente como conclusión, dejadme que diga también una ultimísima palabra sobre el jubileo y la esperanza. Esto estoy yo empeñado en jubilar, el jubileo bíblico y la esperanza. Esto quiero que me corrijáis, ¿vale? Y lo digo públicamente y de forma... Yo creo que en la Iglesia Católica vivimos una dimensión del jubileo que es muy interesante y hemos olvidado las demás. Me da una pena. ¿Qué es el jubileo? Lucrar indulgencias. Está bien, para no ir al purgatorio, debe ser durillo el purgatorio, está bien. Esa dimensión es fundamental y pertenece a la esencia de la teología católica, claro que sí. Pero en la Biblia el jubileo tiene otros contenidos. Os digo dos fundamentales. ¿Jubileo qué es? ¿Año sabático qué es? Descansar. Que descanse la tierra.
que descansen los animales, que descanse descansar y perdonar la deuda. ¿Cuánto dinero te debo? Me debías todavía 5.000 euros. Es año jubilar, pues ya no me debes nada. Claro, esto económicamente, la economía moderna, capitalista, es lo contrario al jubileo, porque no funcionaría, porque entonces ¿dónde quedan mis perras, que soy el que tengo que ganar perras, ¿no? Pero estas dos dimensiones las hemos olvidado. Un día hablando con monjas de clausura sobre el jubileo hace unos meses, me decían, nos preguntan todas las hermanas de otros conventos que qué hemos organizado para el jubileo. Porque como es jubileo hay que organizar año jubileo, hay que organizar más cosas. Digo, si el jubileo es descanso. Si el jubileo es para la tierra. Y en cambio, ¿qué hemos hecho? ¿Qué es el jubileo? Organizar 50 cosas más. Yo creo que estamos celebrando mal el jubileo. La esperanza es también... Espérate un poquito. La esperanza es fruto del sosiego, yo creo. Y la esperanza es fruto del perdón. Es el jubileo de la esperanza. Vamos a organizar, creo que nos estamos equivocando. Como habéis puesto aquí, pues me perdonáis, pero digo lo que es verdad. A lo mejor no es verdad esto, pero yo creo que sí. Nos estamos equivocando. Hay dos dimensiones del jubileo que no estamos teniendo en cuenta. Y es, por cierto, el Padre Nuestro, perdónanos nuestras deudas en Mateo. No se cambien las palabras, porque es la aplicación. Cada vez que rezo el Padre Nuestro es un jubileo. Perdona nuestras deudas como yo perdono. Nosotros perdonamos las deudas del otro. La oración, cada vez que rezo, es año jubilar, porque no me debes nada. Pues si es que, ¿te acuerdas de 5 años la que me liaste? ¿Te acuerdas de la semana pasada? No me debes nada. Acabo de rezar con el Señor, no me debes nada. Eso es el jubileo. El jubileo también es, vamos a descansar. Vamos a dedicar tiempo a la familia. Vamos a dedicar tiempo a la oración. Vamos a dedicar tiempo al discernimiento. Vamos a dedicar tiempo, yo creo que tenemos poca esperanza porque tiene que ver con el tiempo futuro y con un presente sosegado. No se puede mirar el futuro con esperanza si no lo miramos desde un presente quieto, sosegado. Las aguas, ¿verdad? Cuando las aguas están muy en movimiento no se ve debajo lo que hay. Cuando las aguas se calman, se puede ver el fondo. Cuando yo estoy calmado, puedo ver mejor la mano de Dios en la historia y tendré esperanza. Pues el jubileo no solamente tiene que ver con la esperanza porque espero que no voy a ir al purgatorio y se me perdonan los pecados o las manchas sino también porque me detengo para cambiar mi forma de mirar y perdono. Sin perdón no hay esperanza. Pero para el que perdona, quien más gana cuando hay perdón es el que perdona. Misioneros de la esperanza. Necesitamos seguir sembrando. Yo estoy seguro, estamos todos seguros, de que la misión provocará esperanza. Y también de que la esperanza suscitará misioneros. Son un círculo virtuoso, no vicioso, sino cuanta más esperanza, más misioneros. Cuanto más misioneros, más esperanza. Para eso estamos aquí, reflexionamos, rezamos, convivimos, para que, vueltos a la misión, lleguemos con motivación renovada, porque queremos tener experiencia sacramental de la esperanza y nos fiamos de las palabras de esperanza que el Dios bueno ha sembrado en todos. Muchas gracias. Perdón por el tiempo. Muchas gracias, Manuel. Muy bien. Tenemos 10 minutos, no pasamos más de y media, porque luego viene un pequeño descanso y la segunda conferencia también hay que adelantar un poco, porque si es a las 12 y a la 1 es la misa, como veis, quedaría muy reducida la segunda. Por eso estemos atentos, porque será seguramente la segunda conferencia a las 12 menos 5 menos 10, comenzar la segunda conferencia. Si alguien quiere preguntar. Sí. Sí. Soy Paco. Te levantas para que te veas. Levántate, sí. Soy padre de familia, de Encuentro y Solidaridad. Me gustaría que profundizaras, me ha gustado mucho, pero hay un tema que creo que deberíamos profundizar un poco. Es la idea del Papa Francisco
que se lo decía a un misionero, estaba entusiasmado por él porque organizaba la esperanza. Y no es una cosa a nivel personal, ¿no? La esperanza hay que organizarla. La esperanza es Cristo. Y en esa idea de una iglesia mártir, que es símbolo también de esperanza, ¿no? Hoy que hay tantos mártires. Y eso, como él decía, los pobres su gran tesoro es la solidaridad. Entonces me gustaría que profundizaras en la idea de la solidaridad, comunión de los pobres, el nosotros, del Padre Nuestro, no a nivel individual, y el reino de Dios ya aquí, de libertad, de justicia, de fraternidad. No sé yo si voy a saber decir una palabra sobre esto, que es muy interesante y que así tú podrías decirnos. A ver, lo he dicho un poquito de pasada y tampoco tenemos tiempo para dar más. Dos cosas yo creo que has dicho y que tienen que ver. La comunión y la pequeñez tienen que ver con la esperanza. Y estamos equivocándonos. Es una perversión un poquito de la esperanza, y no hay esperanza, cuando individualizamos y glorificamos nuestra tendencia. Entonces yo creo que ahí tenemos que... Es un criterio fundamental, pero que no es cuestión moderno, no es cuestión solamente del Papa, es de Jesucristo. Es de Jesucristo. Con el Concilio Vaticano II, es que el Concilio Vaticano II, lo que ha dicho es lo que dice el Evangelio, es Jesucristo. Es Jesucristo, por eso he dicho lo de las bienaventuranzas, por eso he dicho que no he podido profundizar, por eso he dicho lo de la viuda, por eso Jesucristo hizo lo que hizo, no solamente lo predicó, sino que lo hizo, por eso la semilla como... Entonces, es de Jesucristo. La pequeñez y la comunión son elementos esenciales y constitutivos del cristianismo y por tanto de la esperanza. Entonces es un criterio a seguir. O sea, yo te diría, es un criterio que tenemos que seguir. O sea, cuando montamos algo, cuando discernimos algo, cuando tenemos que tener en cuenta estos dos criterios. Esto que estoy haciendo crea comunión, porque si no la crea, no hay que hacerlo. Esto que estoy haciendo me ayuda a mirar hacia abajo, a quien nadie mira, y ayudar a esa gente y que aporten esas personas que hágase, que no, pues estamos equivocándonos. Creo que es fundamental que utilicemos como criterio de discernimiento estas dos cuestiones porque son del Evangelio, son del Evangelio. Entonces, bueno, podríamos darle más vueltas, pero yo creo que ahí, y no es una cuestión ideológica, que no, hombre, que no, cuando lo ideologizamos le hacemos un falso favor. Es una cuestión de Jesucristo. No es cuestión de, es que los de este lado piensan y luego estamos los de este otro, que a ver quién puede más. No, es una cuestión de Jesucristo. Además, es que en lo pequeño, es que una cosa tiene que ver con la otra. Cuanto más abajo la tierra, cuanto más en la superficie, más separados. Cuanto más en el centro, más juntos. La pequeñez tiene que ver con la comunión. Como todos experimentáis también Cuanto más importantes somos, cuanto más nos llenamos de tener, menos ser tenemos, ¿no? El amor tiene que ver con la pobreza, no solamente la pobreza física, que también, sino la pobreza... Dios es pobre. Dios es pobre. El más pobre del mundo es Dios. Diría Zunder, es que es verdad. Dios no tiene nada, no le hace falta. Como lo es todo, pues Dios es pobre. Entonces nosotros, ¿por qué nos llenamos de cosas? Porque somos poco. Necesitamos entablillar nuestra mediocridad de cosas. Entonces, cuanto más pequeñez, más comunión. Está claro. Muy bien. Sí, ahora ya tenemos otra pregunta al final. Muchas gracias. Bueno, soy Inma Gala, soy carmelita de la Caridad Vedruna. Y sí preguntarte, bueno, si nos puedes dar como algunas pinceladas, ¿no?, de cómo acompañarnos dentro de la Iglesia en estos rasgos de desesperanza que estamos viviendo, a nivel de parroquias o a nivel de diócesis, a nivel de vida consagrada. Hay mucha desesperanza, ¿no? ¿Cómo acompañarnos ahí? Eso seguramente los obispos sabrán mucho y los sí, tan difíciles. Yo cuando alguien en la parroquia va alguien y me dice, tengo una pregunta que hacerte, yo siempre en broma le digo, ¿fácil o difícil? Y no, fácil, pues los ponen difíciles, ¿eh? Bueno, ya yo que sé, para empezar, yo que sé. Pero yo creo que sí, por lo menos una cosa fundamental es querer.
Pedid y recibiréis. Si yo no quiero acompañar, pues no voy a acompañar. Si a mí no me preocupa la gente, no me preocupa. ¿No os parece que en la iglesia vivimos mucho en virgencita, virgencita, que me quede como estoy? O sea, problemas, bastantes tengo yo para tener a escuchar aquí a este con problemas. Y la gente tiene muchos problemas. El otro día iba yo a visitar a un matrimonio, a dar la comunión, que está el hombre que se va a morir pronto, el pobrecito, le han dicho los médicos, y en broma estaban de fiesta, porque cumplían los años. Y en broma dije, si alguien se quiere confesar, estáis a tiempo. Oye, que su nieta se fue conmigo y me contó una historia y dice, madre mía, cómo está la vida. O sea, necesitamos ponernos a tiro, querer. Quizá tenemos que desprendernos de muchas actividades que estamos haciendo para tener tiempo para las personas. Es decir, ¿qué hay que hacer para acompañar? Tener tiempo. ¿Qué es el amor? Dedicar tiempo a alguien. Yo cuando se confiesa le pregunto, nunca, la gente en Ciudad Real no se confiesa mucho del amor a Dios. No se confiesa, no sé por aquí en Burgos, y bueno, no se confiesan. Y yo les pregunto cuando acaban la confesión, digo, ¿qué tal con Dios? Bien, muy bien. Digo, ¿rezas? Dice, no. Digo, ¿y en qué se nota que estás bien con Dios? Porque si no le ves nunca, ¿qué es estar bien con alguien? ¿Qué es querer a alguien? Dedicarle tiempo. Entonces, los superiores, por ejemplo, los obispos, los párrocos, los directores espirituales. Hay por ahí, en Noruega y por ahí, no por aquí, pero hay algunos directores espirituales de los seminarios que no tienen tiempo de hablar con los chicos. No tienen tiempo de hablar con los chicos. Porque tienen muchas cosas que hacer. Pero que es usted el director espiritual. Entonces, yo creo que la clave está en querer. Y la pobreza. Esa pobreza que no es una ideología, fuera ideologías, sino que es, tengo mucho que hacer. Somos ricos. La iglesia de hoy es rica. Yo soy rico. Solamente en cuestiones sociales, tiene una cantidad de cosas que hacer. En cuestiones sociales que te invitan a no sé dónde, no sé qué. Que te invitan a las cuestiones no sé cuánto. Que organizas. Claro, y llega alguien que quiere hablar contigo, coges la agenda y dices, espérate a ver, eres peor que la seguridad social, que el médico para... Entonces, ¿qué hay que hacer? Yo creo, desprendernos de tantas... Jubileo. Hay que tomarse en serio el jubileo. Hay que descansar de muchas cosas que a lo mejor no está ahí la clave. Hay que tener tiempo para dedicar a los demás. Y cuanto más cargos tienes, que tienen más reuniones. Yo conozco a muchas superiores de religiosos y religiosas que están siempre viajando. Y claro, su comunidad, ¿cuándo hablan con ella? Poco. Que por otra parte dice la comunidad a veces mejor, eso por desgracia. ¿Sabes? Pero claro, entonces yo creo que habría que sosegarse. Luego hay que hacer cursillos para que eso, pero yo creo que hay que sosegarse y de verdad que nos preocupen las personas, que tengamos claro que el futuro de la Iglesia y del mundo está en las personas. Esa sorpresa. Dios no va a cambiar el mundo con proyectos, aunque hay que hacerlos, perdón, no, sino con personas, que son lo que... Entonces, dedicar tiempo a una persona, sanar una... Quien salva una vida salva al mundo. Quien salva una herida salva al mundo. Quien echa 50 céntimos está cambiando el mundo. Entonces, ¿cómo acompañar? Luego habrá que... Pero yo sobre todo es dedicarle tiempo. Ya el ser experto más o menos experto, tenemos mucha gente experta, que es tan experta que no tiene tiempo de estar de vivir esa expertez que tienen con los demás. Entonces, para mí, podríamos seguir y dialogarlo, pero yo creo que la clave está en dejar otras cosas y sentarme tranquilamente con las personas. ¿Cuánto tiempo yo, superiora, o yo, formador, o yo, párroco, dedico a dialogar con las personas que están a mi cargo, con mis hermanos? ¿Cuánto tiempo dedico? Esa es la clave. Una de las noticias espirituales que un cura me decía, me puse a ver cuánto tiempo dedicaba a la oración, una noche dije, a ver cuánto tiempo dedicaba hoy a la oración y cuánto a Facebook. A partir de esa noche, dejé Facebook, me contaba, eso me lo contó él, yo no le dije nada. Porque es una cuestión de tiempo, el tiempo. ¿Cuánto tiempo dedico a las personas y cuánto tiempo dedico, pues eso, a TikTok, o a Facebook, o a preparar? Estamos siempre preparando cosas, ¿verdad? Sí, hay muchas cosas. Oración, hay un encuentro y yo veo mucha gente agobiada por preparar cosas para... Pero cógelo del año pasado, si no pasa nada. O cógelo de verdad y dedícate a las personas. No sé. Oración, pues laudes.
están preparados. Entonces yo creo que dedicar tiempo, esa es la clave. Pero para eso hay que ser pobres. Los ricos no tienen tiempo. ¿Y qué hacen? Aumentar la velocidad. Algún cura por mi tierra se le llama el ave. Algún cura. El ave. ¡Pum! Porque le ven que llega a la parroquia, don Fernando, que va a empezar la misa. Y acaba la misa, don Fernando, que tengo el pueblo siguiente, la misa, ¿qué tal? Y yo digo, ¿y por qué no tenemos, como en misiones, una misa cada 2 meses y me estoy todo el domingo con los feligreses? Y no, yo no lo sé, no lo habría, y no estoy todos los domingos yendo a 6 sitios y no parando en ninguno. Entonces yo creo que es una, no sé, es una cuestión de, creo, yo tampoco lo sé, no soy, pero yo creo que el tiempo lo estamos haciendo, vivimos en un mundo de ricos y por lo tanto creemos que la velocidad es lo que cuenta. Ahora tenemos coches, mañana helicópteros, esa no es la solución. Tiempo. Sí. Gabriel, sí. Gabriel, sacerdote de Burgos, misionero en Zambia con el IEM. Nos has dicho, ¿no?, la importancia, y muchas gracias por tu charla, que nos has ayudado a beber de la fuente, que lo has dicho, si no se bebe de la fuente nos quedamos secos, esa fuente bíblica. Y yo pensaba, entre todos los que tenemos experiencia, estamos trabajando pues en África, en Asia, cómo la gente, la importancia que tiene la Biblia en las pequeñas comunidades cristianas, la gente casi a diario con la Biblia, también como siempre en cualquier reunión, aunque se junten de la cooperativa, allá leen un texto de la Biblia antes de comenzar cualquier reunión. Y yo pensaba si igual aquí en los países de vieja cristiandad hemos dejado de beber de la fuente, que hemos descuidado la Biblia en relación como que la hemos apartado, que no bebemos habitualmente más de... ¿Cómo ves este aspecto? Pues lo veo yo, el ejemplo que pongo últimamente mucho cuando la pandemia me dio... Tú imagínate que te ponen durante 500 años con mascarilla. Mascarilla del COVID. No durante un año, sino 500 años. Que te dicen no salgas de casa y con mascarilla. Claro, cuando pasan 500 años dirá, quítate la mascarilla. Respira normal. Nos cuesta mucho. En la Iglesia Europea hemos estado 500 años, desde Lutero, pues con la Biblia prohibida. Pues ahora cuesta Dios y ayuda a cambiar eso. Y está costando. El Concilio Vaticano II nos ha dicho, señores, lean la palabra, pero no ha inventado nada. Si durante 1500 años la palabra de Dios ha sido la fuente de la espiritualidad, ¿qué es la teología de los santos padres? Comentarios bíblicos. ¿Qué es la espiritualidad de los santos padres? Comentarios bíblicos. ¿Qué es la moral de los santos padres? Comentarios bíblicos. ¿Qué es la oración? Lección divina. Entonces, a partir de la Edad Media con la teología escolástica y sobre todo con Lutero, no sé acaso que nos hagamos protestantes, bueno, todavía hoy, en algunas redes, como digas una cosa de aquí, eso es un poco protestante, padre. Así vas a pillar el COVID, no te quites la mascarilla. Pero, que ya han pasado 500 años del COVID y la Iglesia nos ha permitido quitarnos la mascarilla. Yo creo que me está costando mucho hacer 60 años del concilio, ¿no? Y aquí, por eso a mí me da mucha alegría, pues que nosotros tenemos ahí en Daimiel, vamos, jornadas de la palabra de Dios. Pues va gente, pero tampoco, pues ahí luchando. Yo mucha gente cuando se confiesa, ¿tiene penitencia? ¿Qué le digo? ¿Una Ave María? Pues no. Una Ave María, pues no. ¿Biblia? ¿Tienes Biblia? Dice, no. Pues claro, ¿qué penitencia le pones? Pero si no, pues eso, que la gente también ayudarles a... Hay textos bíblicos preciosos muy adecuados para el pecado que está contando esa persona. Entonces, ayúdale a que la penitencia sea lo que tiene que ser, un cambio hacia una nueva... Entonces, yo creo que hay que seguir con esperanza. Nos va a costar. Tenemos que comprender también a la Iglesia española y a la Iglesia europea. Es que hemos estado 500 años... A mí un cura todavía me dijo, cuando yo era cura joven, una persona me preguntó si era pecado leer la Biblia. ¿Es una ciudad real? No sé, si es padre, es pecado. Yo a mí no, a otro cura que montaba. ¿Es pecado leer la Biblia? Lo que es pecado es no leerla. Pero nos cuesta mucho. Pero vamos, con la Biblia pasa también y con la Eucaristía estamos en las mismas. Hemos estado muchos años configurando la Eucaristía a la multitud de curas. Y ahora a la gente le cuesta que la Eucaristía sea lo que decía San Justino, ¿verdad? Que se reúnen todos. Y en la misión
tanto la Eucaristía como la palabra de Dios da gusto, por lo que contáis. Tuve en Cuba un tiempecito muy poco, da gusto. Necesitamos, yo creo que lo del Papa es un signo, ¿verdad? Y necesitamos reconvertir la evangelización desde los misioneros. Eso lo tengo clarísimo. En Europa está clarísimo. Estamos poniendo muchos ejemplos, ¿no? Pues es que es fundamental, claro que sí. Bueno, pues sí, muchas gracias por la ponencia y también por estas bellas respuestas. Ahora hacemos un jubileo, A ver, es decir, Luis, sí. No sé. Yo quería hacer una pequeña... Es que No. Sí, sí se puede, si no... Pues si no- ahora- lo haces fuera, en el Mientras café. el café lo Sí, porque hablamos, vamos a ¿vale? hacer un jubileo, es decir, un Eso es. descanso Jubileo. para encontrarnos y dialogar en torno al café. Y volvemos aquí a -5, porque así, si no, luego nos pilla la Eucaristía y casi no vamos a tener tiempo suficiente. Menos 10.